con diálogo, buscando los mejores intereses de ambos países, y sin duda alguna para nosotros nos sentimos muy contentos de esto, porque eso deja claro que Panamá es un país serio. Y yo me vaya a encontrar con mi creador, Dios me va a preguntar: hijo mío, ¿qué hiciste con ese puesto tan importante que te di en la tierra? Y yo le voy a contestar: ayudar al prójimo, Padre. Esta semana en Radar hablamos de la histórica audiencia contra el magistrado separado Alejandro Moncada Luna. El ex magistrado Adán Arnulfo Arjona y un panel de juristas nos acompañarán en este inicio. También más adelante, Colombia sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales y se firmó un memorando de entendimiento. ¿Quién ganó y quién perdió? También lo analizaremos aquí en Radar. Bienvenidos a Radar. Como lo dijimos al comienzo, nos acompaña un panel para analizar qué significa para el país lo que ha ocurrido esta semana en la audiencia en la Asamblea con el magistrado ya separado Alejandro Moncada Luna. Nos acompaña el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona, que tenía tiempo fuera de los medios. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar. Ebrahim Asbat, analista y también abogado. El doctor Ritter, como siempre, analista de Radar y ex canciller. Angélica Maitín, de Transparencia Internacional. Y el doctor Eloy Alfaro, ex magistrado suplente también de la Corte Suprema de Justicia, además de ex embajador de Washington. Empiezo con usted, Adán Arnulfo. En el año 2004, usted abre una caja de Pandora. En una conferencia de prensa habla de que los fallos en la Corte Suprema de Justicia se venden y se compran, básicamente, y en el país se desata una indignación sobre la justicia y sobre la necesidad de transparencia y de reforma en la justicia. ¿Qué pasa con esto? Bueno, Sabrina, yo creo que en realidad me parece que la visión del tema de la justicia debe verse en un amplio espectro. Es decir, creo que el episodio, el incidente lamentable, que no dudo en calificar de luctuoso para la justicia, el tema que en este momento está atravesando el caso Moncada, creo que representa simplemente una de las expresiones más graves de un proceso de descomposición institucional que ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Si hacemos algo de memoria, una memoria larga y una memoria corta, en el último quinquenio se dieron 4 designaciones de Procurador General de la Nación. Y yo creo que ese solo hecho ya da una dimensión de la crisis que está enfrentando el sistema de justicia. Por el otro lado, si hacemos una mirada un poco más en perspectiva, desde el año 92 hubo el procesamiento y destitución del Procurador General de la Nación, luego el procesamiento y juzgamiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre alegaciones de corrupción, y de ahí en adelante se fueron dando una serie de designaciones que por sus resultados realmente en el balance fueron desafortunadas en términos de integridad y de independencia. Entonces me parece que lo que se impone en el momento para hacer una valoración es una valoración histórica del proceso a que nos ha llevado y que de alguna manera tiene una expresión en este incidente. Esa es la idea de tenerlo usted aquí, darle un poquito de perspectiva a esta crisis de la justicia que no es nueva. Doctor Eloy, hablábamos hace una semana aquí en Radar de que en este momento sí parecen estar las condiciones políticas para que se haga justicia. ¿Usted coincide con esa visión? Ojalá que sí. Creo que la indignación a la que se ha hecho referencia persiste y ha causado una gran irritación en la opinión pública. Me parece una vergüenza que Panamá, desde el año 2004, como comentó el magistrado Arjona, hasta el 2014 van 10 años en que persiste el rumor de que se compran los fallos a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Eso no puede continuar y creo y espero que exista la voluntad política en estos momentos para hacer algunas transformaciones profundas que pueden ir desde la manera como se eligen los magistrados de la Corte hasta el tiempo por el cual ejercen el cargo. Es decir, hay que hacer un ejercicio como Estado, como país, que resuelva este problema.
Ebrahim Asbat, hay un sector de la opinión pública, no creo que sea mayoritario, pero que es liderado por el expresidente Ricardo Martinelli, que han calificado este proceso que ha comenzado en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Credenciales, como un proceso mediático que carece de credibilidad y que incluso jurídicamente podría caerse en un tribunal internacional, y mencionan específicamente que 2 de las juezas de garantías debieron declararse impedidas. ¿Qué tanta credibilidad y fortaleza tiene este proceso para que este sea un ejemplo para otros casos? Las declaraciones del presidente están en el área de la especulación, cuando podría, realmente se sale del marco de la discusión nacional en estos momentos, que es sobre enriquecimiento ilícito, específicamente de un magistrado de la Corte Suprema que ha comprado bienes más allá de los salarios que percibe como magistrado. Y esa es una realidad fáctica que está ahí, está en la discusión nacional y que está siendo objeto del proceso por la cual él está siendo juzgado por la Asamblea de Diputados. ¿Por qué es la Asamblea de Diputados? Porque es el organismo que la Constitución establece. Entonces, que es un órgano político, sí, pero está cumpliendo funciones judiciales en este momento, pero así está establecido en la Constitución. Entonces, yo realmente no veo por qué vamos a tratar de judicializar un órgano del Estado que en realidad es un órgano político por excelencia, pero que en casos excepcionales tiene esas funciones. Y así se ha establecido en la Constitución, por lo tanto, hay que seguir esa ruta. Pero la pregunta aquí es si con esto se va a resolver el problema de la justicia. Y yo diría que hay un grave problema, y lo he analizado en muchas ocasiones, y es el poco esa intención siempre de querer tener magistrados de la Corte Suprema, contralor, magistrados del Tribunal Electoral, que sean personas amistosas del presidente de la República. Entonces ahí surge todo este problema de poner a personas que en algún momento el presidente debe sentirse con la posibilidad de buscar a ese magistrado y tratar de resolver algunos temas de carácter político o algunos temas en relación con algunas de sus amistades o algunas de sus intereses a través de ese magistrado. Entonces ahí es donde empieza a desnaturalizarse todo el proceso. Y lamentablemente ni el órgano ejecutivo, y hoy estamos discutiendo el tema del Contralor, y va por el mismo camino, por el camino de que necesitamos un Contralor, por lo menos en esta coyuntura, que tiene que ser un Contralor virtuoso, pero a la vez amistoso del presidente de la República, cuando todos sabemos que esa es una función estrictamente del órgano legislativo, y no le damos la oportunidad al órgano legislativo a que escoja un Contralor que represente eso que la población está buscando de un Contralor. La población no está buscando del Contralor una persona que tenga una relación de amistad con el presidente. ¿Y quién ha dicho que la gobernabilidad se va a ver afectada cuando tengas un buen fiscalizador de las cuentas nacionales? Si eso es lo que la ley y la Constitución prevé y persigue, y por eso que esa figura del Contralor es una figura que exclusivamente está en manos del órgano legislativo para que pueda cumplir esa finalidad. Y nada impide que la Asamblea de Diputados, con toda esa gama de diferentes intereses políticos, puedan velar por el interés nacional y escoger a un candidato que sea virtuoso, que sea honesto, que sea eficiente y que cumpla con la ley y la Constitución, que es todo lo que se busca. Lamentablemente, cada vez que el ingrediente político entra en la elección de cualquier cargo público, tenemos este problema. Usted menciona el tema del Contralor y creo que aquí tenemos diferentes opiniones, lo hemos comentado en otro momento, porque definitivamente que el presidente de la República, aunque no constitucionalmente, tiene un papel y ha jugado históricamente un papel en esta designación. Angélica, ¿es un problema de designaciones? Es un problema del proceso poco riguroso con el cual se llevan a cabo estas designaciones. En otros momentos hemos hablado de cómo se ejecuta esto en otros países, el tiempo que se toma. Si usted tiene en su casa una persona a quien usted no le paga el servicio social, no la tiene asegurada, solo ese hecho lo descalifica. Si usted tiene alguna situación irregular, o sea, es un estudio meticuloso de la persona que estamos designando, que eso nunca ha ocurrido aquí. Aquí, pues bien lo describía el doctor Asbat, pues personas de la zona de confort, amistosos, complacientes tal vez, pero no esa persona independiente, proba, íntegra, que sabes que no te va a contestar el teléfono cuando te quieran llamar
para pedirte un favor. Entonces, ese tipo de personas generalmente no han sido las escogidas y se requiere no solo en la Corte, se requiere en la Contraloría, en la Procuraduría, en todos los puestos de poder, ese tipo de perfil, pero para ellos, de hecho, cuando escuchaba al doctor Adán Arnulfo, recordaba el Pacto de Estado por la Justicia. De haberse llevado a cabo ese Pacto de Estado por la Justicia que quedó paralizado. Quedó en el congelador, como quedó muchas cosas. Exacto, que no se llevó a cabo. Posiblemente no estaríamos frente a esta crisis porque allí se hablaba de métodos para la selección de los magistrados, métodos para evaluar las faltas a la ética. De hecho, el ex magistrado separado Moncada no hubiese sido magistrado de haberse llevado a cabo el Pacto de Estado por la Justicia, ni José Abel Almengor, ni muchos de los que por ahí pasaron, porque, tenían conflictos de intereses, ya habían sido sancionados por la propia Corte por faltas a la ética. Ese tipo de perfil no hubiese tenido cabida a la hora de una selección de magistrados si el Pacto de Estado por la Justicia se hubiese llevado a cabo. Pero como se detuvo y ahora estamos en otra crisis que lo que requiere es realmente, más allá de que el ex magistrado Moncada sea sancionado o no, lo que requiere es una serie de reformas estructurales en materia de justicia que no la hemos llevado a cabo. Ese es el tema. Y en el tema de enriquecimiento justificado, particularmente, requiere mayor rigor en la ley 59 del 99. Esas declaraciones patrimoniales tienen que ser auditadas. Eso no puede ser que por un escándalo, por un reportaje de un periódico, es que se descubre una cosa del tamaño de un elefante. Eso no puede ser. Y hay cientos de funcionarios en esa condición de que no pueden justificar los bienes que poseen desde autos, casas, yates, residencias lujosas. No lo pueden justificar, pero como existe esa ventana de oportunidad la no auditoría de esas declaraciones patrimoniales de bienes, el no cruce de información entre la declaración de que se presenta ante la DGI y la declaración patrimonial de bienes, si eso ocurriera, por favor, aquí hubiese muchas personas sancionadas por eso, pero desafortunadamente, recuerdo en los últimos 10 años solo una persona sancionada por eso, que apeló y en el interín falleció. Pero el resto de las personas que no pueden justificar sus bienes andan felices por las calles porque tenemos leyes laxas para perseguir el enriquecimiento injustificado. Leyes laxas, y también Ebrahim habló del tema de las designaciones. Doctor Ritter, una especie de síntesis de la cantidad de temas relacionados al fin de la impunidad que se han tocado. Bueno, esta síntesis es muy difícil. A ver, yo comenzaría por decir que esto ha tenido una virtud, si es que yo sé que el magistrado ha hablado casi de un luto con la justicia y en efecto ha sido un espectáculo bochornoso y en el caso nuestro de los abogados realmente muy penoso ver a la persona que administra justicia sentado en el banquillo de los acusados. Además de eso, los medios modernos y la televisión han puesto este proceso en el primer lugar de los ratings de la televisión, de manera que todo el país ha estado pendiente. Sin embargo, tiene una virtud, y es que para lo que puedan valer las encuestas, sé que hay muchos escépticos de las encuestas, pero la corrupción ha escalado dramáticamente en la escala problema de preocupación. En los valores de los panameños. En general, estoy hablando por la encuesta por lo que pueda valer. En las elecciones pasadas se hablaba siempre, por supuesto, de la canasta básica, de la inseguridad y incluso la educación, la corrupción quedaban relegados a 3 y 4%. Hoy ha escalado de manera dramática porque esto ha tenido la virtud de poner de relieve que hay un problema serio de administración de justicia y que en alguna forma nos afecta a todos. El problema es que la gente no toma conciencia o no se involucra porque la mayor parte de la gente no tiene un caso en la Corte Suprema de Justicia. Los que se quejan o los que nos quejamos de que los fallos se compran, como ha dicho el doctor Alfaro, es porque llegan los casos a la Corte. Para la gran mayoría de las personas sus casos terminan en la corregiduría o terminan en la alcaldía o terminan en una estación de policía. No llegan hasta la Corte Suprema de Justicia. Ahora estamos viendo lo dramático que es ver a un magistrado, a la más alta representación de la justicia, sentado en el banquillo de los acusados, y por un delito que sí le llega mucho a los panameños, que es el enriquecimiento injustificado. Irrita mucho, hasta del más rico al más pobre, ver que una persona que no tenía los recursos, y como somos tan pequeños,
lo saben los vecinos y lo saben los amigos y lo saben los familiares, que sin tener recursos en el asunto de 5 años, mientras unas personas se han matado estudiando, ellos han incrementado desproporcionadamente sus patrimonios. Bueno, me quedo con esto porque se me ha acabado el tiempo. Tenemos mucho más tiempo para hablar de todos los temas relacionados a transparencia y justicia. Usted quédese en el radar.